millonario vio cicatrices bajo la manga de la niñera. No dijo nada, pero su mirada cambió. Esa misma noche comenzó a buscar respuestas, decidido a descubrir la verdad que ella escondía. Porque algunas marcas no están en la piel, están en el pasado. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del lujoso despacho en Santa Fe, uno de los distritos más exclusivos de la Ciudad de México. Diego Mendoza observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras sostenía su tercera taza de café del día. A sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por todo el país, pero en los últimos 8 meses, desde la muerte de Carmen, su vida se había convertido en una rutina mecánica entre reuniones de negocios y las responsabilidades de ser padre soltero. «Señor Mendoza, ha llegado la candidata para la entrevista», anunció su asistente Patricia asomando la cabeza por la puerta de su oficina. Diego suspiró y se alisó la corbata. Era la 5ª entrevista de la semana para encontrar una niñera para Mateo. Su hijo de 7 años había rechazado categóricamente a todas las anteriores candidatas, y Diego comenzaba a perder la esperanza de encontrar a alguien adecuado. «Hazla pasar», respondió, regresando a su escritorio de caoba. Cuando Elena Ruiz entró al despacho, Diego sintió algo que no había experimentado en meses, una sensación de calma. La mujer frente a él tenía unos 28 años, cabello castaño recogido en una coleta sencilla y vestía una blusa blanca de manga larga con pantalón negro. Lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, café oscuro, profundos, pero con una tristeza que parecía estar permanentemente instalada en ellos. «Buenos días, señor Mendoza. Soy Elena Ruiz», dijo con voz suave pero firme, extendiendo su mano. «Mucho gusto, Elena. Por favor, tome asiento», respondió Diego, notando cómo ella evitaba el contacto visual directo. Durante la siguiente hora, Elena demostró estar más que calificada para el puesto. Tenía un título en educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, hablaba inglés con fluidez, y su experiencia trabajando con niños era impresionante. Pero había algo más, algo en su forma de hablar sobre los niños que necesitaban extra cuidado y comprensión, que tocó una fibra sensible en Diego. «¿Por qué dejó su trabajo anterior en el Colegio San Patricio?», preguntó Diego, consultando su currículum. Elena dudó por un momento, bajando la mirada a sus manos entrelazadas sobre su regazo. Necesitaba un cambio de ambiente. A veces las circunstancias personales requieren decisiones difíciles. Diego no presionó más, pero archivó mentalmente esa respuesta evasiva. ¿Estaría dispuesta a vivir en la casa? Mateo a veces tiene pesadillas y necesita compañía durante la noche. Claro está, tendría su propia habitación en el ala de empleados, con baño privado y todas las comodidades. «Sí, señor, de hecho eso me convendría mucho», respondió Elena rápidamente, y Diego percibió un ligero alivio en su voz. Cuando terminó la entrevista, Diego ya había tomado su decisión. Había algo en Elena que le transmitía confianza, una maternidad natural que Mateo necesitaba. «Elena, me gustaría que conociera a mi hijo. Si él está de acuerdo, el trabajo es suyo». Los ojos de Elena se iluminaron por primera vez desde que había entrado al despacho. «Gracias, señor Mendoza. No lo defraudará». La residencia de los Mendoza en las lomas de Chapultepec era una obra maestra de la arquitectura contemporánea mexicana. Amplios jardines rodeaban la casa de 2 plantas, donde se combinaban elementos modernos con toques tradicionales, como las fuentes de Talavera y los murales de azulejos. Elena siguió a Diego por el sendero de piedra volcánica, sintiendo cómo sus nervios se intensificaban con cada paso. «Mateo está en el jardín trasero», explicó Diego mientras caminaban por el interior de la casa. Elena no pudo evitar admirar los techos altos, los pisos de mármol travertino y las obras de arte mexicano que adornaban las paredes. Desde que murió su madre, pasa mucho tiempo allí. Era el lugar favorito de Carmen. Encontraron a Mateo sentado bajo un árbol de jacaranda, concentrado en un libro de dinosaurios. El niño tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes que debió haber heredado de su madre. Vestía una playera de los Pumas y pantalones cortos, y sus zapatos deportivos estaban cubiertos de tierra del jardín. «Mateo, quiero presentarte a alguien», dijo Diego suavemente. El niño levantó la vista con expresión recelosa. En los últimos meses
Había conocido a muchas señoras que querían cuidarlo, y ninguna había logrado quedarse más de una semana. «Hola, Mateo, soy Elena», dijo ella, manteniéndose a una distancia respetuosa. No se agachó a su nivel como habían hecho las otras, ni intentó tocarlo inmediatamente. «Veo que estás leyendo sobre dinosaurios. ¿Cuál es tu favorito?» Mateo la estudió durante un momento largo. «El Quetzalcoatlus», respondió finalmente. Era más grande que una jirafa, pero podía volar. «Increíble», respondió Elena con genuino interés. «¿Sabías que su nombre viene de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de nuestros antepasados mexicas? De hecho, encontraron fósiles de Quetzalcoatlus aquí en México». Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Ninguna de las otras señoras sabía nada sobre dinosaurios, y mucho menos sobre la conexión con México. «¿En serio? ¿Dónde?», preguntó cerrando el libro y prestándole toda su atención. «En varios lugares, pero los más famosos fueron en Coahuila. Si quieres, podríamos investigar más sobre los dinosaurios mexicanos. Tengo algunos libros muy interesantes», ofreció Elena, sentándose en el pasto a su lado. Diego observó la interacción desde unos metros de distancia, sintiendo cómo se relajaba por primera vez en meses. Mateo estaba respondiendo a Elena de una manera completamente diferente a cómo había reaccionado con las otras candidatas. «Papá, ¿Elena se va a quedar?», preguntó Mateo después de media hora de charla animada sobre paleontología mexicana. «Si ella quiere, sí», respondió Diego, mirando a Elena con una sonrisa. «Sí, quiero», exclamó Mateo saltando del pasto. Sin pensarlo, corrió hacia Elena y la abrazó. En ese momento, la manga de Elena se subió ligeramente, y Diego alcanzó a ver algo que lo perturbó profundamente. Marcas en su antebrazo que claramente no eran accidentales. Eran cicatrices deliberadas, algunas más viejas que otras, formando un patrón que sugería violencia repetida. Elena se separó rápidamente de Mateo y se bajó la manga, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y en ellos vio pánico, vergüenza y súplica silenciosa. «Bueno», dijo Diego, manteniendo su voz controlada a pesar del shock. «Entonces, está decidido. Elena, ¿puede empezar mañana?» «Sí, señor Mendoza. Muchas gracias», respondió Elena, su voz apenas un susurro. Esa noche, mientras Mateo dormía y Elena organizaba sus pertenencias en su nueva habitación, Diego se quedó despierto en su estudio, con una copa de whisky en la mano y 1000 preguntas en la mente. Las cicatrices que había visto no eran autoinfligidas. Conocía suficiente sobre violencia para reconocer las marcas de abuso cuando las veía. ¿Quién le había hecho eso a Elena? ¿Estaba todavía en peligro? Y más importante, ¿qué podía hacer él para ayudarla sin invadir su privacidad? Una cosa estaba clara. Elena Ruiz había traído luz de vuelta a los ojos de su hijo, y Diego estaba determinado a proteger esa luz, sin importar lo que eso implicara. 3 semanas después de la llegada de Elena, la Casa Mendoza había experimentado una transformación notable. Las risas de Mateo llenaban nuevamente los pasillos, y el niño había comenzado a mostrar interés en actividades que había abandonado desde la muerte de su madre. Elena había logrado establecer rutinas que funcionaban, desde desayunos nutritivos hasta sesiones de tarea que parecían más juegos educativos. Diego observaba estos cambios desde la distancia, dividido entre la gratitud y una creciente preocupación por los misterios que rodeaban a Elena. Durante estas semanas, había notado pequeños detalles que lo inquietaban. Cómo Elena se sobresaltaba cuando sonaba el timbre, la manera en que revisaba constantemente su teléfono con ansiedad, y cómo siempre usaba ropa de manga larga, sin importar el calor de abril en la Ciudad de México. Era viernes por la tarde cuando Diego decidió llegar temprano a casa desde su oficina en Polanco. Quería sorprender a Mateo con boletos para el partido de los Pumas del fin de semana. Al entrar por la puerta principal, escuchó voces en el jardín trasero. «Elena, ¿por qué siempre usas blusas de manga larga? ¿No tienes calor?», preguntaba Mateo con la curiosidad inocente de un niño de 7 años. «Es que me gusta protegerme del sol, pequeño. Mi piel es muy sensible», respondió Elena, su voz ligeramente tensa. «Mi mamá también tenía piel sensible, pero usaba bloqueador solar y vestidos bonitos», insistió Mateo. «Ella decía que México tiene el sol más hermoso del mundo y que había que disfrutarlo».
Diego se acercó silenciosamente a la ventana del salón que daba al jardín. Elena estaba sentada en la fuente de Talavera Azul, con Mateo a su lado, construyendo una torre con bloques de madera. «Tu mamá tenía razón», dijo Elena suavemente. «México es precioso. A veces las personas tenemos diferentes formas de disfrutar las cosas bellas». «Elena, ¿tú tienes familia?», preguntó Mateo derribando la torre y comenzando a construir otra. Elena tardó en responder. Diego notó cómo sus manos temblaron ligeramente antes de tomar otro bloque. «Tengo una hermana menor, se llama Sofía. Vive en Guadalajara con mis padres», dijo finalmente. «¿Por qué no los visitas? Guadalajara no está tan lejos. Papá y yo fuimos el año pasado a ver a mi tío Roberto». «Es complicado, Mateo. A veces las familias tienen problemas difíciles de explicar». Diego sintió un nudo en el estómago. Cada respuesta de Elena generaba más preguntas, y la tristeza en su voz era palpable. Esa noche, después de que Elena hubiera acostado a Mateo, Diego la encontró en la cocina preparando té de manzanilla. La luz suave del área de desayuno creaba sombras que acentuaban la delicadeza de sus facciones, pero también la tensión que parecía cargar constantemente en los hombros. «Elena, ¿podríamos hablar un momento?», preguntó Diego, sirviéndose un vaso de agua. Ella se tensó visiblemente. «¿He hecho algo mal? ¿Está insatisfecho con mi trabajo?». «Todo lo contrario», se apresuró a tranquilizarla. «Mateo está más feliz de lo que ha estado en meses. Eres exactamente lo que él necesitaba». Elena suspiró con alivio, pero mantuvo su postura defensiva. «Quería preguntarte si estás cómoda aquí. Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes decírmelo», continuó Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estoy muy cómoda, señor Mendoza. La habitación es perfecta, y Mateo es un niño maravilloso». «Diego», la corrigió suavemente, «puedes llamarme Diego cuando estemos en casa». Elena asintió, pero siguió evitando su mirada directa. «Elena, sé que apenas nos conocemos, pero quiero que sepas que esta casa es un lugar seguro, para ti y para Mateo», dijo Diego, dejando que el mensaje implícito flotara en el aire. Por un momento, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Diego tuvo que resistir el impulso de acercarse y consolarla. «Gracias», murmuró ella. «Buenas noches, Diego». Cuando Elena subió a su habitación, Diego se quedó en la cocina, más determinado que nunca a descubrir la verdad. Al día siguiente, discretamente, comenzaría sus propias investigaciones. El sábado por la mañana, mientras Elena llevaba a Mateo a su clase de natación en el Club Deportivo Chapultepec, Diego se dirigió a una zona completamente diferente de la ciudad. Su destino era una pequeña oficina en la colonia Roma Norte, donde trabajaba Alejandro Herrera, un investigador privado que había colaborado con él en asuntos corporativos delicados. La oficina de Alejandro estaba en el segundo piso de un edificio Art Deco restaurado, entre una galería de arte y una cafetería especializada. El contraste no podría haber sido mayor con las torres de cristal donde Diego usualmente conducía sus negocios. «Diego, qué sorpresa verte un sábado», dijo Alejandro, un hombre de 45 años con barba gris y la habilidad de pasar desapercibido en cualquier multitud. «¿Problemas corporativos?». «No exactamente», respondió Diego, tomando asiento frente al escritorio lleno de expedientes. «Necesito información sobre alguien, pero quiero ser muy discreto al respecto». Alejandro se reclinó en su silla, estudiando la expresión de Diego. En los 5 años que habían trabajado juntos, nunca había visto a su cliente tan tenso por un asunto personal. «Elena Ruiz, 28 años, educadora preescolar», comenzó Diego, entregándole una carpeta con la información básica que tenía. «Trabajaba en el Colegio San Patricio hasta hace un mes. Dice que su familia vive en Guadalajara». «¿Sospechas que mintió en algo específico?», preguntó Alejandro, revisando los documentos. Diego dudó. ¿Cómo explicar que había visto cicatrices que sugerían abuso sin sonar como un entrometido? ¿Cómo describir la sensación de que Elena estaba huyendo de algo sin tener pruebas concretas? «Creo que está en algún tipo de peligro», dijo finalmente. «Necesito saber de qué está huyendo para poder protegerla». Alejandro alzó una ceja. «¿Protegerla?». «Diego, esta mujer trabaja para ti hace 3 semanas. ¿Estás seguro de que tus motivos son puramente altruistas?». La pregunta golpeó a Diego como un puñetazo.
¿Cuándo había dejado de pensar en Elena simplemente como la niñera de Mateo? ¿Cuándo había comenzado a preocuparse por ella como mujer? Mateo la adora, respondió, evadiendo la pregunta real. Si ella está en peligro, él también podría estarlo. Está bien, aceptó Alejandro. Dame una semana. Empezaré con su historial laboral y educativo. ¿Tienes alguna otra información? ¿Referencias, direcciones anteriores? Diego le entregó una copia del currículum de Elena. Esto es todo lo que tengo oficialmente. Mientras regresaba a las lomas, Diego se sintió dividido entre la culpa por investigar a Elena sin su consentimiento y la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Su experiencia en los negocios le había enseñado que las personas con secretos peligrosos a menudo ponían en riesgo a quienes los rodeaban. Al llegar a casa, encontró a Elena y Mateo en el estudio, trabajando en un proyecto escolar sobre las culturas prehispánicas de México. Mateo había desplegado cartulinas por todo el piso y estaba pintando un templo azteca con acuarelas, mientras Elena le explicaba la importancia de Tenochtitlan. «Papá, mira, Elena me está enseñando sobre los mexicas. ¿Sabías que la Ciudad de México está construida encima de un lago?», exclamó Mateo, corriendo hacia él con las manos manchadas de pintura. «Sí, campeón, es increíble, ¿verdad?», respondió Diego, levantando a su hijo y cargándolo, pero sus ojos estaban fijos en Elena. Ella estaba arrodillada en el piso, organizando los pinceles, y cuando se incorporó para saludarlo, la manga de su blusa se deslizó nuevamente. Esta vez Diego pudo ver más claramente. No eran solo cicatrices en su antebrazo, sino también lo que parecía ser la marca de dedos en su muñeca, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza extrema. Elena siguió su mirada y rápidamente se bajó la manga, pero algo en los ojos de Diego debe haberle revelado que él había visto demasiado. «Mateo, ¿por qué no vas a lavarte las manos para la comida?», sugirió Elena con voz ligeramente temblorosa. Cuando el niño salió del estudio, Elena y Diego se quedaron solos entre las cartulinas y los dibujos coloridos. El contraste entre la inocencia del proyecto escolar y la tensión palpable en el aire era casi surrealista. «Elena», comenzó Diego suavemente. «Nos», lo interrumpió ella, su voz firme pero quebradiza. «Por favor, no pregunte, no puedo, no estoy lista para hablar de eso». Diego asintió lentamente. «Está bien, pero quiero que sepas que cuando estés lista, estaré aquí para escucharte». Elena lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente asintió y salió del estudio, dejando a Diego entre los dibujos de templos antiguos y la certeza de que, de alguna manera, su corazón ya había tomado una decisión que su mente aún no estaba lista para aceptar. Una semana después, Alejandro llamó a Diego con noticias que confirmarían sus peores temores. Se encontraron en un restaurante discreto en la colonia Condesa, lejos de las rutas habituales de Diego, donde el ruido de la conversación y la música ambient proporcionarían la privacidad necesaria. Elena Ruiz existe, pero su historia oficial tiene varios huecos preocupantes, comenzó Alejandro, abriendo una carpeta manila. Trabajó en el Colegio San Patricio durante 2 años, como dijo, pero su salida fue abrupta. Según mis contactos en el colegio, renunció de un día para otro alegando emergencia familiar. Diego sintió cómo se le contraía el estómago. «¿Qué más encontraste?». «Aquí es donde se pone interesante», continuó Alejandro bajando la voz. «Elena estuvo casada. Su nombre de casada era Elena Ruiz Sánchez de Vega. Su esposo se llama Rodrigo Vega Morales, 34 años, dueño de 3 concesionarios de automóviles en el Estado de México». «¿Estaba casada?», preguntó Diego, sintiendo una punzada inexplicable de celos. «Técnicamente sigue casada. Nunca se divorciaron oficialmente», explicó Alejandro. «Pero hace 8 meses, Elena presentó una denuncia por violencia doméstica en la Fiscalía del Estado de México. La denuncia incluía fotografías de lesiones graves, fracturas en las costillas, moretones en el torso y brazos y...». Alejandro hizo una pausa, consultando sus notas. «Cicatrices que según el reporte médico fueron causadas por un objeto cortante, posiblemente un cuchillo». Diego cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que no había experimentado nunca. Las cicatrices que había visto eran solo la superficie de una realidad mucho más oscura. «¿Qué pasó con la denuncia?», preguntó con voz tensa.
Aquí es donde la cosa se complica, dijo Alejandro gravemente. Rodrigo Vega no es cualquier persona. Tiene conexiones importantes en el gobierno estatal y su familia ha estado involucrada en política durante décadas. La denuncia de Elena fue archivada por falta de pruebas, a pesar de la evidencia fotográfica. ¿Cómo es eso posible? Elena retiró la denuncia 2 semanas después de presentarla. Oficialmente declaró que las lesiones fueron accidentales y que había malinterpretado las intenciones de su esposo. Diego apretó los puños sobre la mesa. Conocía suficiente sobre violencia doméstica para saber que las víctimas a menudo retiraban las denuncias bajo presión o amenazas. Hay más, continuó Alejandro. Según mis fuentes en el Ministerio Público, Rodrigo Vega contrató a un investigador privado hace 3 meses. Están buscando a Elena activamente. ¿La están buscando? El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. Sí, y Diego, este tipo tiene recursos. No es solo un esposo celoso, es un hombre con dinero y conexiones que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Diego se reclinó en su silla, procesando la información. Elena no era solo una mujer con un pasado doloroso. Era una mujer en peligro real y presente. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. Una cosa más. Elena tiene una hermana menor, como le dijo a Mateo. Se llama Sofía, tiene 24 años y efectivamente vive en Guadalajara. Pero según mis investigaciones, Sofía ha estado recibiendo amenazas. Alguien ha estado preguntando por Elena en su universidad, en su trabajo, incluso han visitado a sus padres. La sangre de Diego se heló. Ese bastardo está usando a su familia para presionarla. Eso parece. Diego, esta situación es más peligrosa de lo que pensabas inicialmente. Si Rodrigo Vega descubre dónde está Elena, no lo va a descubrir, interrumpió Diego, con una determinación férrea. ¿Qué recomiendas? Alejandro estudió el rostro de su cliente. Legalmente Elena necesita completar el proceso de divorcio y obtener una orden de restricción, pero con las conexiones de Vega, eso podría ser complicado. Profesionalmente, te recomiendo que consideres si quieres involucrarte en esto. Es tu empleada, no tu responsabilidad personal. Se equivoca, respondió Diego sin dudar. Ahora es mi responsabilidad personal. Esa tarde, Diego regresó a casa con un plan formándose en su mente. Encontró a Elena en la cocina, preparando la merienda de Mateo. Llevaba una blusa azul claro de manga larga y pantalones oscuros, y su cabello estaba recogido en una trenza baja. Se veía hermosa y vulnerable al mismo tiempo, y Diego sintió una oleada de protectividad que lo sorprendió por su intensidad. «Elena, necesitamos hablar», dijo suavemente. Ella se tensó inmediatamente, dejando caer la cuchara que tenía en la mano. ¿Qué sucede? Cuando Mateo se vaya a dormir. Es importante. Las siguientes horas pasaron con una tensión palpable. Elena apenas comió durante la cena, y Mateo notó que algo estaba mal. «¿Estás enferma, Elena?», preguntó el niño con preocupación. «No, mi amor. Solo estoy un poco cansada», respondió ella, forzando una sonrisa. Cuando finalmente Mateo estuvo dormido, Diego y Elena se sentaron en el salón principal. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales, creando un ambiente que debería haber sido romántico, pero que se sentía cargado de tensión. «Elena», comenzó Diego cuidadosamente, «sé sobre Rodrigo». El color desapareció completamente del rostro de Elena. Se puso de pie bruscamente, como si se preparara para huir. «¿Cómo?» Su voz era apenas un susurro. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que estás en peligro y yo puedo ayudarte». Elena comenzó a temblar. «No entiende. Usted no conoce a Rodrigo. Él tiene personas, conexiones. Si descubre dónde estoy, no lo va a descubrir», la interrumpió Diego, poniéndose de pie y acercándose lentamente. «Elena, mírame». Ella levantó la vista, y Diego vio terror puro en sus ojos. «Tienes mi palabra de que no permitiré que te haga daño, ni a ti ni a tu familia». «¿Por qué?», preguntó Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce». Diego se acercó más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tomar sus manos. Eran pequeñas y frías, y temblaban como hojas en el viento. «¿Por qué importas?», dijo simplemente. «Para Mateo y para mí. Importas más de lo que debería ser posible en tan poco tiempo».
Elena se desplomó en el sofá, como si el peso de mantener su secreto durante tanto tiempo finalmente la hubiera vencido. Diego se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para ofrecerle apoyo. «No sé por dónde empezar», murmuró Elena, limpiándose las lágrimas con la manga de su blusa. «Empieza donde te sientas cómoda», respondió Diego suavemente. Elena respiró profundamente, reuniendo coraje. Conocí a Rodrigo en la universidad. Él estaba estudiando administración de empresas, yo educación. Al principio era encantador, atento, generoso, protector. Mi familia lo adoraba, especialmente mis padres. Decían que era el tipo de hombre que podía darme seguridad económica. Diego sintió una punzada al imaginar a una Elena más joven, inocente, enamorándose del hombre que eventualmente se convertiría en su pesadilla. Nos casamos cuando yo tenía 24 años. Los primeros 2 años fueron normales. Él trabajaba en el negocio familiar, yo enseñaba en una escuela primaria en Naucalpan, pero después comenzó a cambiar. Elena hizo una pausa, tocándose inconscientemente las cicatrices bajo su manga. Comenzó con control. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, mis amigos, mi trabajo. Decía que me amaba tanto que no podía soportar que otros hombres me miraran. Luego comenzó a prohibirme salir sola, a revisar mi teléfono, a acompañarme a todos lados. «¿Cuándo comenzó la violencia física?», preguntó Diego, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. «Hace 2 años. Al principio eran empujones cuando se enojaba, pellizcos que dejaban marcas que podía cubrir con maquillaje. Yo me convencí de que era estrés por el negocio, que si yo fuera mejor esposa, si no lo provocara». La voz de Elena se quebró, y Diego tuvo que resistir el impulso de abrazarla. «Elena, nada de lo que hiciste o dijiste justifica lo que él te hizo», dijo firmemente. «Racionalmente, lo sé», respondió ella. «Pero cuando estás en esa situación, cuando alguien te repite todos los días que eres estúpida, inútil, que nadie más te va a querer jamás, comienzas a creerlo. ¿Cómo escapaste?». Elena se rió amargamente. «Casi no lo logro. La noche que presenté la denuncia, Rodrigo había bebido más de lo usual. Había perdido un contrato importante y culpaba a todos menos a sí mismo. Cuando llegó a casa, yo estaba preparando la cena». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, como si necesitara espacio para contar lo que venía. Dijo que la cena estaba horrible, que yo era una inútil que no podía hacer nada bien. Luego tomó el cuchillo de la cocina y Elena tocó su brazo donde Diego había visto las cicatrices. «Me dijo que me iba a enseñar a ser una buena esposa». Diego apretó los puños, sintiendo una rabia asesina hacia un hombre que nunca había conocido. «Logré escapar esa noche y fui directo a la delegación. Presenté la denuncia, tomaron fotos, me hicieron exámenes médicos. Pensé que finalmente estaba libre». «Pero retiraste la denuncia», dijo Diego, recordando lo que le había dicho Alejandro. «2 semanas después comenzaron las amenazas», explicó Elena, regresando al sofá. «Rodrigo me llamaba todos los días. Me decía que sabía dónde trabajaba, dónde vivía mi hermana, dónde vivían mis padres. Me enviaba fotos de Sofía saliendo de la universidad, de mis padres en el mercado. El mensaje era claro: retira la denuncia o tu familia va a sufrir». «Dios mío, Elena». Retiré la denuncia y regresé con él. Pensé que si cooperaba, si era la esposa perfecta, dejaría en paz a mi familia. Pero no funcionó. Elena negó con la cabeza. Fue peor. Rodrigo interpretó mi regreso como una victoria. Se volvió más controlador, más violento. Me quitó el teléfono, me prohibió salir de la casa sin él, me hizo renunciar a mi trabajo. «¿Cómo lograste escapar la segunda vez?». Una tarde Rodrigo salió con sus amigos. Había dejado su computadora abierta y vi que estaba planeando algo horrible para mi hermana. Iba a hacerle algo para castigarme por haber presentado la denuncia original. Elena se abrazó a sí misma como si sintiera frío. Esa noche, cuando él se durmió, tomé lo poco que pude cargar y me fui. Manejé toda la noche hasta llegar a la Ciudad de México. Cambié mi nombre en los documentos de trabajo de Elena Ruiz Sánchez a solo Elena Ruiz. Conseguí el trabajo en el Colegio San Patricio y traté de volverme invisible. ¿Pero te encontró? Hace un mes, una de las maestras del colegio me dijo que un hombre había estado preguntando por mí.
La descripción coincidía con Rodrigo. Esa misma noche renuncié y busqué trabajo como niñera, pensando que trabajar en una casa privada sería más seguro que en una escuela. Diego procesó toda la información, sintiendo una mezcla de admiración por la fortaleza de Elena y terror por el peligro que aún enfrentaba. Elena, él sigue buscándote y está usando a tu familia para presionarte. Los ojos de Elena se llenaron de pánico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sabe eso? Porque investigué tu pasado, admitió Diego. Sé que debería haberte preguntado primero, pero estaba preocupado por Mateo y por ti. Elena se puso de pie abruptamente. ¿Me investigó? ¿Cómo se atreve? Elena, espera. Diego se levantó también. Sé que tienes derecho a estar enojada, pero escúchame. Rodrigo contrató investigadores. Está acosando a tu hermana, amenazando a tus padres. No va a parar hasta encontrarte. Entonces me voy, dijo Elena dirigiéndose hacia la puerta. Esta noche. Así Mateo y usted estarán a salvo. Diego la alcanzó y suavemente tomó su brazo. No te vas a ir. Vamos a enfrentar esto juntos. ¿Juntos? Elena lo miró con confusión. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce realmente. Diego la miró a los ojos, y en ese momento supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Porque me importas, Elena. Más de lo que debería, más de lo que es sensato. Y porque nadie, absolutamente nadie, va a lastimarte mientras yo pueda impedirlo. El silencio que siguió fue cargado de emociones no dichas. Elena estudió el rostro de Diego, buscando signos de engaño o manipulación, pero solo encontró sinceridad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Primero, vas a mudarte a la habitación principal del segundo piso, cerca de la mía y de Mateo. Segundo, mañana hablamos con mi abogado sobre el divorcio y una orden de restricción. Y tercero, Diego hizo una pausa tomando la decisión más importante de su vida. Vas a permitir que te proteja, no como tu jefe, sino como el hombre que está enamorándose de ti. Las palabras de Diego flotaron en el aire entre ellos como una confesión que cambió todo en un instante. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa, miedo y algo que parecía esperanza, pero que no se atrevía a reconocer. Diego, yo... comenzó Elena, pero las palabras se atoraron en su garganta. No tienes que decir nada ahora, la tranquilizó Diego. Solo quiero que sepas dónde estoy parado y que no estás sola en esto. Elena asintió lentamente, secándose las últimas lágrimas. Está bien, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Todo el tiempo que necesites, respondió Diego. Ahora vamos a ponerte a salvo. A la mañana siguiente, Diego había transformado la habitación de huéspedes del segundo piso en un espacio cómodo y seguro para Elena. La habitación tenía vista al jardín trasero, un baño privado, y lo más importante, estaba equipada con un sistema de seguridad independiente que se conectaba directamente con el panel principal de la casa. Mientras Elena organizaba sus pertenencias, Mateo la observaba desde el marco de la puerta con curiosidad. ¿Por qué te mudaste aquí arriba, Elena?, preguntó el niño. Porque tu papá pensó que estaría más cómoda cerca de ustedes, respondió Elena, colgando su ropa limitada en el amplio closet. Qué bueno, así puedes ayudarme si tengo pesadillas, dijo Mateo alegremente. A veces sueño que mamá se va otra vez y no puedo encontrarla. Elena se arrodilló a la altura del niño, su corazón achicándose por el dolor que aún cargaba este pequeño. Mateo, ¿sabes qué hacía mi abuela cuando yo tenía pesadillas? ¿Qué? Me enseñó que los sueños feos no pueden lastimarnos si tenemos algo que nos recuerde a las personas que nos aman. ¿Tienes algo especial de tu mamá? Mateo asintió emocionado. Su collar, papá me lo dio, pero está en su caja porque es muy valioso. ¿Qué te parece si le pedimos a tu papá que te deje tenerlo en tu mesita de noche? Así, cuando tengas una pesadilla, puedes tocarlo y recordar todo el amor que tu mamá te tenía. Diego apareció en la puerta justo a tiempo para escuchar la conversación. Su corazón se llenó de ternura al ver cómo Elena entendía instintivamente las necesidades emocionales de su hijo. Me parece una excelente idea, dijo Diego entrando a la habitación. Después del desayuno, iremos por el collar de mamá. Esa tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín con el collar de Carmen seguro en su bolsillo, Diego y Elena se reunieron en el estudio con Roberto Quintana,
el abogado de confianza de la familia Mendoza. Roberto era un hombre de 50 años con una reputación impecable en derecho familiar y una especialidad no oficial en casos de violencia doméstica de alto perfil. Diego había confiado en él durante el proceso legal después de la muerte de Carmen y sabía que sería discreto y eficaz. «Elena, lo que Diego me ha contado es muy serio», comenzó Roberto después de revisar la información que Alejandro había recopilado. «Rodrigo Vega tiene recursos y conexiones, pero eso no lo pone por encima de la ley. Ya presenté una denuncia antes y no funcionó», respondió Elena, su voz reflejando el desaliento. «Esta vez será diferente», aseguró Roberto. «Primero, vamos a presentar la demanda de divorcio por causales de violencia doméstica en la Ciudad de México, fuera de la jurisdicción donde Vega tiene influencia. Segundo, vamos a solicitar una orden de protección no solo para ti, sino para tu familia en Guadalajara. ¿Eso funcionará?», preguntó Elena con esperanza cautelosa. «Tenemos evidencia fotográfica del abuso anterior, reportes médicos y ahora testimonios de acoso continuado. Pero Elena, necesito que entiendas que esto podría ponerlo más agresivo antes de que las cosas mejoren». Elena palideció. «¿Qué quiere decir?». «Los hombres como Rodrigo Vega no aceptan perder control fácilmente. Cuando se vea acorralado legalmente, podría intentar tomar acciones desesperadas». Diego se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de acciones?». «Podría tratar de contactarla directamente, intensificar las amenazas hacia su familia o, en el peor de los casos, tratar de llevársela por la fuerza». Elena se abrazó a sí misma. «Entonces no debería hacerlo. No puedo poner en riesgo a más personas». «Elena, mírame», dijo Diego firmemente. «Ya estás en riesgo. Tu familia ya está en riesgo. Lo único que estamos haciendo es darle estructura legal a tu protección». Roberto asintió. «Diego tiene razón. Además, he tomado la libertad de recomendar un servicio de seguridad personal para tu familia en Guadalajara. Son discretos pero efectivos». «¿Seguridad personal?». Elena lo miró sorprendida. «No puedo pagar eso». «No es tu responsabilidad», intervino Diego. «Es mía». «Diego, no puedo permitir que...». «No es una discusión», la interrumpió suavemente pero firmemente. «Tu seguridad y la de tu familia no son negociables». Elena lo miró durante un largo momento, luchando entre su independencia y la realidad de su situación. Finalmente asintió. «¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso?», preguntó. «Si todo sale bien, podríamos tener una orden de protección temporal en una semana. El divorcio tomará más tiempo, especialmente si Vega decide pelear, pero al menos tendrás protección legal». Cuando Roberto se fue, Elena y Diego se quedaron solos en el estudio. El peso de las decisiones tomadas flotaba entre ellos. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena suavemente. «¿De qué?», respondió Diego genuinamente confundido. «De haberte involucrado en esto. Tu vida era pacífica antes de que yo llegara». Diego se acercó y tomó sus manos. «Elena, mi vida no era pacífica, era vacía. Mateo y yo estábamos existiendo, no viviendo. Tú trajiste luz de vuelta a esta casa, pero también traje peligro. Trajiste la posibilidad de algo real», la corrigió Diego, «y eso vale cualquier riesgo». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. «Diego, yo me tengo miedo. ¿De Rodrigo? De esto», dijo Elena señalando el espacio entre ellos. «De lo que está pasando entre nosotros. No sé si estoy lista para sentir algo así». Diego le apretó suavemente las manos. «No hay presión, Elena. Esto va a ir al ritmo que tú necesites». En ese momento, Mateo irrumpió en el estudio, rompiendo la tensión del momento. «Elena, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas? Los problemas de división son muy difíciles». «Por supuesto, mi amor», respondió Elena, sonriendo al niño, pero sin soltar las manos de Diego inmediatamente. Mientras los tres se dirigían a la mesa del comedor para hacer la tarea, Diego sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de que su familia estaba completa. Una semana después, las cosas parecían estar mejorando. Roberto había presentado exitosamente los papeles del divorcio y la solicitud de orden de protección. El servicio de seguridad había comenzado a monitorear discretamente a la familia de Elena en Guadalajara y no habían reportado ninguna actividad sospechosa. Elena había comenzado a relajarse gradualmente. Sus sonrisas eran más frecuentes y genuinas, y Diego había notado
que había comenzado a usar blusas de manga corta cuando estaban en casa, un pequeño pero significativo paso hacia la recuperación de su confianza. Esa mañana de jueves, mientras desayunaban en la terraza con vista al jardín, Mateo anunció emocionado: «Elena, el viernes es el festival de primavera en mi escuela. ¿Puedes venir? Voy a actuar en una obra sobre los aztecas». «Me encantaría ir», respondió Elena revolviéndole el cabello cariñosamente. «¿Qué papel tienes?» «Soy Moctezuma», dijo Mateo con orgullo. «Tengo que usar una corona de plumas y todo». «¿Papá también va a ir?», preguntó Elena mirando a Diego. «No me perdería ver a este emperador azteca por nada del mundo», respondió Diego sonriendo a su hijo. La escena familiar se sintió tan natural que Diego tuvo que recordarse que solo habían estado viviendo esta nueva dinámica por una semana. Elena se había integrado a sus vidas de una manera que parecía haber estado destinada desde siempre. Esa tarde, mientras Elena llevaba a Mateo a su clase de fútbol, Diego estaba en su oficina cuando Patricia entró con expresión preocupada. «Señor Mendoza, hay un hombre en recepción preguntando por usted. Dice que es sobre un asunto personal urgente». ¿Dio su nombre? «Rodrigo Vega». La sangre de Diego se heló. Se las había arreglado para encontrarlo. «Patricia, llama inmediatamente a seguridad. Diles que no permitan que ese hombre suba a las oficinas bajo ninguna circunstancia. Luego llama a Elena y dile que vaya directamente a casa después del fútbol, que no haga ninguna parada». «¿Debo llamar a la policía?», preguntó Patricia, captando la urgencia. «Todavía no, pero mantente alerta». Diego bajó a la recepción, su corazón latiendo aceleradamente, pero manteniendo una apariencia calmada. En el área de espera vio a un hombre que encajaba perfectamente con la descripción que Elena había dado de Rodrigo. Alto, complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Señor Vega?», dijo Diego acercándose con autoridad. Rodrigo se puso de pie, extendiéndole la mano con una sonrisa que parecía depredadora. «Señor Mendoza, qué gusto conocerlo. He oído mucho sobre usted». Diego no aceptó la mano extendida. «No puedo decir lo mismo». «¿En qué puedo ayudarlo?». «Bueno, es sobre mi esposa, creo que trabaja para usted. No sé de qué está hablando». Rodrigo se rió, pero el sonido no tenía nada de jovial. «Vamos, señor Mendoza. Sabemos que Elena está trabajando como niñera en su casa. Solo quiero recuperar a mi esposa. Incluso si supiera de quién está hablando, lo cual no es el caso, no sería asunto mío interferir en asuntos matrimoniales». «¿Sabe qué? Tiene razón», dijo Rodrigo, su sonrisa volviéndose más siniestra. «Los asuntos matrimoniales deberían manejarse en privado, entre esposo y esposa, sin la interferencia de terceros bien intencionados». El mensaje implícito era claro, una amenaza velada. «Señor Vega, creo que no tiene nada más que discutir conmigo. Le sugiero que se retire». «Por supuesto», respondió Rodrigo dirigiéndose hacia la salida. «Pero, señor Mendoza, espero que entienda que un hombre tiene que proteger lo que le pertenece, sin importar dónde se esconda». Cuando Rodrigo salió del edificio, Diego inmediatamente llamó a Alejandro. «Rodrigo Vega acaba de visitarme en la oficina», le dijo sin preámbulos. «Mierda, ¿cómo te encontró?» «No lo sé, pero está claro que sabe dónde está Elena. Necesito que refuerces la seguridad en la casa inmediatamente». «Ya estoy en camino, Diego, esto cambió todo. Ya no es solo una investigación, es protección activa». Cuando Diego llegó a casa esa noche, encontró a Elena jugando con Mateo en el jardín, ajena al peligro que se había materializado. Se veía feliz y relajada, y Diego odió tener que destruir esa paz. «Mateo, ¿puedes ir a lavarte las manos para la cena?», le pidió a su hijo. Cuando estuvieron solos, Diego tomó las manos de Elena. «Elena, Rodrigo vino a mi oficina hoy». El color desapareció inmediatamente del rostro de Elena. «¿Qué? ¿Cómo? No lo sé, pero nos encontró. Sabe que estás aquí». Elena comenzó a temblar. Tengo que irme ahora mismo». «No», dijo Diego firmemente sosteniéndola. «Huir ya no es una opción. Él te va a seguir a donde vayas. Entonces, ¿qué hacemos?» «Luchamos. Juntos. He reforzado la seguridad de la casa. Roberto está acelerando el proceso legal y no te voy a dejar sola ni un minuto». Elena se abrazó a él y Diego sintió cómo temblaba. «Tengo tanto miedo», murmuró contra su pecho. «Lo sé.
respondió Diego, abrazándola más fuerte. Pero esta vez no estás sola. Esta vez tienes a alguien que va a luchar por ti. Mientras la sostenía, Diego miró hacia la entrada de la casa, donde podía ver las nuevas cámaras de seguridad que Alejandro había instalado. La guerra por la libertad de Elena había comenzado oficialmente, y él estaba preparado para cualquier cosa que Rodrigo quisiera lanzarles. El viernes por la mañana, Diego despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Elena parecía más nerviosa de lo usual durante el desayuno, revisando constantemente las ventanas y sobresaltándose con cualquier sonido. ¿Estás segura de que quieres ir al festival de la escuela?, le preguntó Diego mientras Mateo recogía su mochila. No voy a permitir que Rodrigo me impida ver actuar a Mateo, respondió Elena con una determinación que Diego admiró, aunque notó cómo le temblaban ligeramente las manos. Está bien, pero Alejandro y su equipo van a estar ahí también. Y no nos separamos en ningún momento. El colegio Vista Hermosa estaba lleno de padres y familiares cuando llegaron esa tarde. El patio principal había sido transformado en un escenario improvisado, decorado con elementos que representaban diferentes épocas de la historia mexicana. Mateo se veía adorable, con su corona de plumas y túnica dorada, representando al emperador Moctezuma. Diego mantuvo a Elena cerca, mientras encontraban asientos en las gradas improvisadas. Alejandro se había posicionado estratégicamente cerca de la entrada, y Diego podía ver otros miembros de su equipo dispersos entre la multitud. ¡Ahí está Mateo!, exclamó Elena cuando su hijo apareció en el escenario, su ansiedad momentáneamente olvidada por el orgullo. La obra comenzó, y Mateo brilló en su papel, recitando sus líneas sobre la grandeza del imperio azteca, con una confianza que hizo que Diego se sintiera orgulloso. Elena aplaudía entusiasmada, su sonrisa genuina iluminando su rostro. Fue entonces cuando Diego lo vio. Rodrigo Vega estaba parado al fondo del patio, vestido casualmente, pero con esa misma sonrisa depredadora que Diego había visto en su oficina. Sus ojos estaban fijos en Elena, y había algo en su postura que gritaba posesividad y amenaza. Diego discretamente tocó el brazo de Elena. No te voltees, pero Rodrigo está aquí. El cuerpo de Elena se tensó inmediatamente. ¿Dónde? Al fondo, cerca de los árboles. Respira, Elena. Estamos rodeados de gente y mi equipo está aquí. Pero mientras hablaba, Diego se dio cuenta de que Rodrigo se estaba moviendo, acercándose lentamente a través de la multitud. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de determinación fría. Alejandro también había notado el movimiento y se dirigía hacia Rodrigo desde el lado opuesto, pero la multitud de padres hacía difícil moverse rápidamente. «Elena», murmuró Rodrigo cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz apenas audible por encima de los aplausos para los niños en el escenario. Elena se congeló completamente. Diego se puso de pie inmediatamente, posicionándose entre Elena y su ex esposo. «Esta es una escuela, Vega. No hagas una escena», dijo Diego en voz baja pero amenazante. «Señor Mendoza», respondió Rodrigo con falsa cortesía. «Solo quiero hablar con mi esposa. 5 minutos». «No va a pasar», respondió Diego firmemente. En el escenario, Mateo había notado la tensión y buscaba con la mirada a su padre y Elena, perdiendo momentáneamente su concentración en la obra. «Elena», insistió Rodrigo, ignorando a Diego, «mira lo que has causado. Ahora estás poniendo en peligro a niños inocentes». «No te acerques más», logró decir Elena, poniéndose de pie pero manteniéndose detrás de Diego. «¿O qué?». Rodrigo se rió amargamente. «Tu novio millonario va a protegerte. Elena, sabes que esto va a terminar conmigo llevándote a casa, de una manera u otra». Fue entonces cuando Alejandro finalmente los alcanzó, junto con uno de sus compañeros. «Señor Vega», dijo Alejandro profesionalmente pero con autoridad clara, «tiene una orden de alejamiento pendiente. Necesito que se retire inmediatamente». «¿Una orden de alejamiento?». Rodrigo se rió, pero Diego podía ver la rabia creciendo en sus ojos. «Por favor, sabemos que eso es solo papel. Elena me pertenece». «A Elena no le pertenece a nadie excepto a sí misma», intervino Diego, su paciencia agotándose. Rodrigo dio un paso más cerca y Diego pudo oler el alcohol en su aliento. Había estado bebiendo, lo que lo hacía más impredecible y peligroso. «Usted no sabe nada sobre mi esposa»,
escupió Rodrigo. No sabe las cosas que he tenido que corregir, los errores que he tenido que enseñarle a no cometer. La multitud comenzó a notar la alteración, y algunos padres empezaron a susurrar y señalar. En el escenario, la obra continuaba, pero Mateo seguía buscando con la mirada a su padre. «Rodrigo, por favor», dijo Elena, su voz quebrándose. «Hay niños aquí. No hagas esto». «Entonces ven conmigo ahora», gritó Rodrigo, perdiendo finalmente el control. «Deja de jugar a la casita con este idiota y regresa a donde perteneces». El grito había sido lo suficientemente fuerte como para que varias personas se voltearan. Alejandro inmediatamente habló por su radio, pidiendo backup, mientras su compañero se acercaba por el otro lado. «Se acabó», dijo Diego sacando su teléfono. «Estoy llamando a la policía». «No se atreva». Rodrigo intentó arrebatar el teléfono, pero Diego fue más rápido, empujándolo hacia atrás. Fue entonces cuando Rodrigo perdió completamente el control. Se abalanzó hacia Elena, pasando por el lado de Diego, pero Alejandro lo interceptó, derribándolo al suelo. La lucha que siguió fue breve pero intensa. Rodrigo gritaba obscenidades mientras Alejandro y su compañero lo sujetaban, atrayendo la atención de todo el patio. Los maestros rápidamente detuvieron la obra y comenzaron a tranquilizar a los niños, mientras los padres se alejaban del alterado. «¡Elena!», gritó Mateo desde el escenario, viendo a la persona que había llegado a amar como una segunda madre claramente angustiada. Elena corrió hacia el escenario, con Diego siguiéndola, alejándose de la escena, mientras la policía, que ya había sido llamada por la escuela, llegaba para arrestar a Rodrigo. «Está bien, mi amor», le dijo Elena a Mateo, abrazándolo fuertemente mientras él bajaba del escenario en su disfraz de emperador. «Todo está bien». «¿Ese hombre malo te quería lastimar?», preguntó Mateo, sus ojos llenándose de lágrimas. Diego se acercó y abrazó a ambos. «Ese hombre no va a lastimar a nadie nunca más», prometió. Mientras la policía se llevaba a Rodrigo esposado, él gritó una última amenaza. «Esto no termina aquí, Elena. Sabes que siempre te voy a encontrar». Pero por primera vez, Elena no tembló ante sus palabras. Sostenida por Diego y consolando a Mateo, finalmente había encontrado la fuerza para enfrentar a su abusador. «Se equivoca», respondió con voz clara y firme. «Esto sí termina aquí». 3 meses después del incidente en la escuela, Elena estaba sentada en el jardín de la casa, observando a Mateo jugar con su nuevo cachorro, un Golden Retriever al que habían llamado Quetzal en honor a su primer día juntos, hablando sobre dinosaurios. Rodrigo había sido sentenciado a 2 años de prisión por violación de la orden de alejamiento, acoso e intento de agresión. Más importante aún, el divorcio había sido finalizado y Elena era oficialmente libre. Roberto había logrado que Rodrigo perdiera cualquier derecho legal sobre ella, y las amenazas a su familia habían cesado completamente. Sofía había venido a visitarla la semana anterior, llorando de alivio al ver a su hermana mayor finalmente sonreír genuinamente. Sus padres, aunque inicialmente escépticos sobre su nueva vida, habían llegado a adorar a Mateo durante una visita en mayo y habían dado su bendición a la relación que había florecido entre Elena y Diego. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, acercándose con 2 tazas de café y sentándose a su lado en el banco de piedra que había junto a la fuente. «En lo extraño que es sentirse segura», respondió Elena, recibiendo su taza con una sonrisa. «Por tanto tiempo viví con miedo constante que ahora, cuando me despierto sin esa ansiedad, casi no sé qué hacer conmigo misma». Diego tomó su mano libre, una acción que se había vuelto natural durante estos meses de sanación. «¿Y cómo se siente?». «Como si pudiera respirar completamente por primera vez en años», confesó Elena. «Como si pudiera hacer planes para el futuro sin preguntarme si voy a estar viva para cumplirlos». «¿Y qué tipo de planes estás haciendo?», preguntó Diego con una sonrisa misteriosa. Elena lo miró con curiosidad. «¿Por qué esa expresión? ¿Estás planeando algo?». «Tal vez», respondió Diego evasivamente. «Pero primero quiero escuchar sobre tus planes». Elena se rió, un sonido que Diego nunca se cansaba de escuchar. «Bueno, quiero terminar mi maestría en educación especial. Quiero ayudar a otros niños que han pasado por traumas. Y quiero...». Se detuvo, sonrojándose ligeramente. «¿Qué más quieres?». «Quiero una familia real», admitió Elena.
Una donde no haya gritos ni violencia, una donde el amor sea seguro. Diego se puso de pie y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Elena se cubrió la boca con ambas manos, su corazón comenzando a latir aceleradamente. «Elena Ruiz», comenzó Diego, su voz llena de emoción. «Hace 6 meses llegaste a nuestras vidas como la niñera de Mateo, pero te convertiste en mucho más. Te convertiste en la mujer que le devolvió la luz a mi hijo, la que me enseñó que podía volver a amar, la que transformó nuestra casa en un hogar». «Diego», murmuró Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Has enfrentado cosas que habrían destruido a personas más débiles, y lo has hecho con una gracia y fortaleza que me inspiran todos los días. Quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote, amándote y construyendo la familia segura que ambos merecemos». Diego abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante pero no ostentoso, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «Elena, ¿te casarías conmigo?». Elena no pudo hablar por un momento, abrumada por la emoción. Desde el jardín pudo escuchar a Mateo gritando emocionado: «Elena, di que sí, quiero que seas mi mamá de verdad». Elena se rió entre lágrimas, mirando al niño que se había acercado corriendo con Quetzal, pisándole los talones. «Sí», dijo finalmente, mirando a Diego con todo el amor que había aprendido a sentir sin miedo. «Sí, quiero casarme contigo». Diego deslizó el anillo en su dedo y la besó suavemente, mientras Mateo los abrazaba a ambos y Quetzal ladraba emocionado. En ese momento, bajo el cielo azul de la Ciudad de México, con el sonido de las fuentes y la risa de un niño llenando el aire, Elena Ruiz finalmente entendió lo que significaba estar en casa. No era un lugar, era la sensación de ser amada completamente, protegida incondicionalmente y libre para ser exactamente quien era. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa donde se habían conocido, Elena se convirtió en Elena Mendoza. Sofía fue su dama de honor. Mateo llevó los anillos con un orgullo que irradiaba desde su sonrisa, y Diego lloró cuando Elena le prometió que amaría a Mateo como si fuera su propio hijo. Roberto ofició la ceremonia como juez, y Alejandro fue el testigo de Diego, bromeando después sobre ser el único investigador privado que había terminado planeando una boda en lugar de seguir a un esposo infiel. Esa noche, mientras bailaban en la terraza iluminada por luces de jardín, Elena le susurró a Diego: «Gracias por salvarme». «No», respondió Diego, girándola suavemente. «Gracias por salvarnos a nosotros». En la distancia, Mateo los observaba desde su ventana del segundo piso, sonriendo antes de acostarse, finalmente en paz, sabiendo que su familia estaba completa y que Elena nunca se iría. El millonario había visto cicatrices bajo la manga de la niñera, y esa noche había comenzado a buscar respuestas. Lo que encontró fue mucho más que la verdad. Encontró el amor verdadero, y Elena encontró su libertad.